En Vaticano de esta semana, el Papa Francisco recuerda su viaje a Tierra Santa. Volvemos a visitar los lugares más importantes de esta peregrinación de paz. También nos sumergimos en la realidad de Jerusalén y Belén para descubrir cómo viven los cristianos de la región en una tierra de conflicto. Todo esto a continuación en Vaticano. Esta fue la reacción cuando el Papa Francisco volvió a la Plaza de San Pedro por primera vez desde su viaje a Tierra Santa. Parecía como si ya estuviese reposado tan solo 2 días después de su vuelta a Roma, pero su viaje aún sigue fresco en su memoria. Como saben, fui como peregrino a Tierra Santa. Doy gracias a Dios y a cuantos lo han hecho posible. Esta peregrinación tenía 3 propósitos. Primero, conmemorar el encuentro del Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras hace 50 años. Un gesto profético en el arduo pero esperanzador camino hacia la unidad de los cristianos. Con tal motivo, junto al actual patriarca de Constantinopla, su santidad Bartolomé, hemos rezado pidiendo al buen pastor la fuerza necesaria para proseguir con tesón hacia la plena comunión. El segundo propósito ha sido animar el proceso de paz en Oriente Medio. He querido llevar a todos en el corazón, exhortándolos a ser artesanos de la paz y agradeciendo a las autoridades los esfuerzos en favor de los refugiados y su compromiso por apaciguar los conflictos. Además, he invitado a los presidentes de Israel y de Palestina a venir al Vaticano para rezar juntos por la paz. El tercer propósito ha sido confirmar en la fe a las comunidades cristianas que sufren tanto y expresarles la gratitud de la Iglesia por su valiente presencia en Oriente Medio y su impagable testimonio de esperanza y caridad. Estos latinoamericanos comieron junto al Papa Francisco el día después de que llegase a Roma. Estaba muy bien, estaba muy fresco, estaba muy alegre, muy satisfecho de su viaje. Además, como siempre, él es muy cercano, muy amable y hemos charlado un poco de todas las cosas importantes que tenemos en la cabeza, ¿no es cierto? Todo lo que en este momento preocupa a la Iglesia, todo lo que interesa a la Iglesia ha sido motivo de diálogo. Hemos estado preguntándole sobre sus impresiones, viene muy contento, muy tranquilo. Ha dicho que ha sido muy intenso, muy emotivo y que le parece que cumplió los objetivos perfectamente de conmemorar los 50 años del encuentro de Pablo VI con Atenágoras y segundo de ser un peregrino en Tierra Santa para orar, para pedirle por la paz del mundo. El Papa Francisco, en Tierra Santa, con cada paso intenta promover la paz, la reconciliación y la unidad en estas tierras de conflicto. El reino de Jordania y aquí el rey y la reina. Allí comenzó su viaje de 3 días. A la vez que constato con dolor que sigue habiendo fuertes tensiones en la región medio oriental, agradezco a las autoridades del reino todo lo que hacen y las animo a seguir esforzándose por lograr la tan deseada paz duradera en toda la región. Para esto es necesario y urgente encontrar una solución pacífica a la crisis siria, además de una justa solución al conflicto entre israelíes y palestinos. De allí se fue al estadio local de fútbol, donde celebró la misa con más de 20.000 fieles. 1.400 niños recibieron la primera comunión durante la celebración. En viajes apostólicos como este, el objetivo también es confirmar a la gente en la fe. Y aquí hizo justo eso, incluso persona por persona. Y luego fue al río Jordán, donde Jesús fue bautizado. El Papa Francisco bendijo el agua y se encontró con refugiados y discapacitados, pidiendo a la joven generación a ser promotores de un futuro mejor. A voi giovani,
chiedo di unirvi alla mia preghiera per la pace. A ustedes, jóvenes, les pido que se unan a mí en oración por la paz. Pueden hacerlo ofreciendo a Dios sus afanes cotidianos, y así su oración será particularmente valiosa y eficaz. Los animo a colaborar con su esfuerzo y sensibilidad en la construcción de una sociedad respetuosa de los más débiles, de los enfermos, de los niños, de los ancianos. A pesar de las dificultades de la vida, sean signo de esperanza. Ustedes están en el corazón de Dios. Ustedes están en mis oraciones. Y les agradezco su calurosa y alegre y numerosa presencia. Gracias. Por la vostra calorosa e gioiosa e numerosa presencia. Grazie. El segundo día comenzó en la ciudad palestina de Belén, donde ahora un muro separa a los residentes de Israel. El Papa no lo ignoró y rezó allí. En su primer encuentro del día animó a Palestina y a Israel a la reconciliación. Vorrei dire dal profondo del mio cuore che è ora di... Desde lo más profundo de mi corazón, y a la vez que manifiesto mi cercanía a cuantos sufren en mayor medida las consecuencias de este conflicto, deseo decir que, por el bien de todos, ya es hora de poner fin a esta situación, que se hace cada vez más inaceptable. Que se redoblen, pues, los esfuerzos y las iniciativas para crear las condiciones de una paz estable, basada en la justicia, en el reconocimiento de los derechos de cada uno y en la recíproca seguridad. Ha llegado el momento de que todos tengan la audacia de la generosidad y creatividad al servicio del bien. El valor de la paz que se apoya en el reconocimiento, por parte de todos, del derecho de dos estados a existir y a disfrutar de paz y seguridad dentro de unos confines reconocidos internacionalmente. Y luego participó literalmente en una celebración navideña en mayo en la ciudad del nacimiento de Jesús. Y un encuentro con niños en un campo de refugiados, en donde el Papa les dio un mensaje. Y luego, al llegar a Israel, hizo una petición personal. Desidero rivolgere un invito. Señor presidente, deseo invitarle a usted y al señor presidente Mahmoud Abbas a que elevemos juntos una intensa oración pidiendo a Dios el don de la paz. Ofrezco la posibilidad de acoger este encuentro de oración en mi casa, en el Vaticano. Todos deseamos la paz. In Vaticano per ospitare questo incontro di preghiera. Tutti desideriamo la pace. Los dos aceptaron. Como peregrino de paz, su objetivo fue derribar barreras, incluso las que dividen a las iglesias. Y esa noche, al entrar en Jerusalén y en la iglesia que está en el lugar de la muerte y resurrección de Cristo, se encontró con los ortodoxos y otros líderes cristianos. Les pidió una mayor unidad. Dejemos a un lado los recelos que hemos heredado del pasado y abramos nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, el Espíritu del amor, para caminar juntos hacia el día bendito en que reencontremos nuestra plena comunión. De la nostra ritrovata piena comunione. Esta fue la principal razón del viaje del Papa, 50 años después de que el Papa Pablo VI hiciera una petición parecida en el mismo lugar. Durante el tercer día, la mañana se dedicó al diálogo interreligioso. Primero se reunió con el gran muftí de Jerusalén, un líder musulmán, y luego con los jefes rabinos de la ciudad. Les invitó a mejorar el diálogo y a trabajar juntos por la justicia y la paz. Y visitó el Muro de las Lamentaciones, un lugar sagrado de los judíos, como la única pared en pie del antiguo templo, uno de los momentos más impactantes visuales del viaje. Un gesto público e íntimo de reconciliación entre católicos, judíos y musulmanes. El Papa dejó la oración del Padre Nuestro escrita en español en una de las grietas del muro. Por la mañana también visitó al Memorial Nacional del Holocausto en Israel.
Una conmovedora visita durante la cual se encontró con sobrevivientes del Holocausto. Dijo nunca más a la violencia, que arrebató la vida de miembros de las familias y de muchos otros. Mai più, Signore. Mai più. Adamo, dove sei? Y la tarde la dedicó a los cristianos en la ciudad. Primero en el huerto de Getsemaní, en donde Jesús fue traicionado y llevado a las autoridades para luego ser crucificado. El Papa pidió a los discípulos de Cristo de hoy a ser firmes en la fe. La vostra presenza qui è molto importante. Tutta la Chiesa vi è grata. Su presencia aquí es muy importante. Toda la Iglesia se los agradece y los apoya con la oración. Desde este lugar santo, deseo dirigir un afectuoso saludo a todos los cristianos de Jerusalén. Quisiera asegurarles que los recuerdo con afecto y que rezo por ellos, conociendo bien la dificultad de su vida en la ciudad. Los animo a ser testigos valientes de la pasión del Señor, pero también de su resurrección, con alegría y esperanza. De la sua risurrezione, con gioia e nella speranza. Luego tuvo lugar esta misa final con los obispos de Jerusalén en el lugar de la primera comunidad cristiana, la Última Cena y Pentecostés. Y así terminó todo. El Papa dejó Tierra Santa como peregrino de paz, dejando a la gente de un lugar de conflicto con algo para pensar. Quédate con nosotros, después de la pausa tendremos algunas entrevistas exclusivas con importantes personajes de Tierra Santa. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. Al concluir el viaje a Tierra Santa, el Papa Francisco celebró la misa en el cenáculo, donde Jesús tuvo la última cena con sus discípulos. Hablamos con el obispo auxiliar de Jerusalén justo antes de la misa. Cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI vinieron, la misa fue celebrada aquí, pero se tiene que pedir permiso. Normalmente solo se permiten visitas a este lugar porque es un lugar que es disputado por israelíes y musulmanes. Los musulmanes consideran que es una mezquita y los israelíes dicen que es la tumba de David y que es suyo desde 1948. Es por ello que el Vaticano no quiere soberanía sobre él. Solo quiere que a veces durante el día haya la posibilidad de rezar. Pero esta misa hoy es algo excepcional. No es parte de la secuencia normal de eventos diarios aquí en el cenáculo. Esperamos que el Vaticano pueda usarlo más. Por ejemplo, más horas de oración. En la mañana temprano, antes de que los peregrinos comiencen a llegar, para que nadie se vea perjudicado. Él estuvo en la oración del Santo Sepulcro y así es como él lo vivió. En realidad fue conmovedor, fue muy conmovedor y emotivo. La humildad del Papa, la amistad que ha nacido entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla, la atmósfera, la naturalidad de la gente presente de la Santa Sede. Fue histórico de todas las formas. Nadie dudaba de la importancia de este hecho, pero los frutos son impredecibles. No sabemos en qué va a resultar, pero al menos algo saldrá de todo esto. Esperamos que la unificación del calendario de Oriente sea un inmediato resultado de esto. Inmediato en 2 años, pero debe llegar pronto. Should be an immediate result of this. Immediate maybe within 2 years, but it should come without delay. Este es el lugar del nacimiento de Cristo, Belén. Y esta es la iglesia de la Natividad, donde el niño Jesús una vez durmió en un pesebre. El 25 de mayo, el vicario de Cristo, el Papa Francisco, estuvo junto a la iglesia de la ciudad en la plaza, celebrando la misa con 10.000 personas, cristianos de toda Palestina. Según los residentes, el vínculo entre Roma y Belén es esencial. Bethlehem, and in Bethlehem, all has started. Todo comenzó en Belén. El origen del mensaje de paz resucitó para el mundo en Belén. En el Vaticano está la Iglesia, la de San Pedro. Todo este mensaje de Belén puede permanecer en el poder y ser sostenido por la otra identidad en el Vaticano.
es una especie de relación de conexión, de empoderamiento y de mantener la estrella de Belén brillando. En otras palabras, el Vaticano puede ser el aceite para mantener el brillo de la estrella de Belén. En este viaje, el Vaticano llegó a Belén, mostrando preocupación por los niños que viven en estas zonas de conflicto y de pobreza. En este mundo que ha desarrollado las tecnologías más sofisticadas, hay todavía, por desgracia, tantos niños en condiciones deshumanas, que viven al margen de la sociedad, en las periferias de las grandes ciudades o en las zonas rurales. Todavía hoy, muchos niños son explotados, maltratados, esclavizados, objeto de violencia y de tráfico ilícito. Demasiados niños son hoy prófugos, refugiados, a veces ahogados en los mares, especialmente en las aguas del Mediterráneo. De todo esto nos avergonzamos hoy delante de Dios, el Dios que se ha hecho niño. Y nos preguntamos, ¿quién somos nosotros ante Jesús niño? ¿Quién somos ante los niños de hoy? ¿Somos como María y José, que reciben a Jesús y lo cuidan con amor materno y paterno? ¿O somos como Herodes, que desea eliminarlo? El niño Jesús nacido en Belén. Todo niño que nace y crece en cualquier parte del mundo es signo diagnóstico que nos permite comprobar el estado de salud de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra nación. De este diagnóstico franco y honesto puede brotar un estilo de vida nuevo, en el que las relaciones no sean ya de conflicto, abuso, consumismo, sino de fraternidad, de perdón y reconciliación, de participación y de amor. Di consumismo, ma siano rapporti di fraternità, di perdono e riconciliazione, di condivisione e di amore. Muchos de los palestinos que estaban en la misa y sus hijos han tenido sus tierras divididas o robadas por el muro de separación. Sin un permiso especial no pueden viajar a Israel, ni siquiera los 8 kilómetros a Jerusalén. Algunos miembros de las familias han sido asesinados y todos sufren la tensión. La alcaldesa de Belén, la primera mujer con este puesto, nos dijo antes de la misa lo que le iba a decir al Papa cuando lo encontrase. Though your visit is religious and spiritual, but it is to the Holy Land. Aunque su visita es religiosa y espiritual, esto es Tierra Santa. Su lema es el lema de la unidad, seamos uno. Sin embargo, la Tierra Santa, la tierra de las 3 religiones, no vive realmente la práctica de la fe real. Lo que le diría al Papa es que para la paz necesitamos corazones valientes, necesitamos alguien que sea un maestro, que diga la verdad con un corazón que sea realmente valiente, la capacidad de decir la verdad. Me gustaría pedirle que diga claramente que necesitamos vivir en justicia, necesitamos ser incluidos. El Papa Francisco dijo, necesitamos trabajar para restaurar la esperanza y para incluir a los excluidos. Estamos excluidos de la justicia, lo que le pediría que nos ayude a ser incluidos en la justicia. Quédate con nosotros, después de la pausa seguimos profundizando en temas de Tierra Santa, esta vez con nuestros hermanos católicos, los greco-melquitas. Bienvenido de nuevo, estás viendo Vaticano. Un simple deseo del arzobispo Youssef Serey. Él es el líder de una de las iglesias católicas orientales en Jerusalén, los greco-católicos, y él quiere profundamente que todos los cristianos estén unidos. Es un sufrimiento, como yo estoy sufriendo ahora mismo. Claro, soy católico y realmente sufro todo mi corazón con esta división. Espero que los corazones se abran más a la unidad de todos nosotros. La división se remonta al gran cisma del año 1054, cuando la Iglesia se dividió en oriental y occidental, ortodoxos y católicos. Los católicos greco-melquitas antes eran ortodoxos, pero en el año 1700 se juntaron con Roma por la influencia de los misioneros católicos y la sed por la unidad. Ahora los greco-melquitas están en plena comunión con la Iglesia católica. The Greek Melkite Catholic Church is exactly
La Iglesia Católica Greco-Melquita es exactamente como la Iglesia Ortodoxa griega en los primeros siglos. Esta Iglesia bizantina comenzó con Constantinopla y Antioquía y se difundió en Medio Oriente en los primeros siglos a través de Grecia, Rusia, Ucrania y en muchos países de Europa del Este. Esta era la Iglesia bizantina en los primeros siglos. La Iglesia católico-greco-melquita comenzó en 1724 partiendo de Antioquía, pero la sede de Antioquía fue transferida a Damasco. Entonces la sede de Antioquía está en Damasco ahora. Ahora somos, después de muchas generaciones, alrededor de 2 millones en todo el mundo. Estamos en Siria, Líbano, en Jordania, Egipto, y aquí en Israel y Palestina. También estamos en Europa, especialmente en Francia, Italia y Bélgica. También en la diáspora, Canadá, Estados Unidos, América Latina y Australia. Canada, United States, América Latina, Latin America, and also in Australia. Para él, la iniciativa de una oración común en la Iglesia del Santo Sepulcro durante la peregrinación del Papa Francisco es como un rayo de luz. Fue un gran paso hacia la unidad que se dio en la Ciudad Santa. Certo, non possiamo negare le divisioni che ancora esistono tra di noi. Ciertamente, no podemos negar las divisiones que todavía hay entre nosotros, discípulos de Jesús. Este lugar sagrado nos hace sentir con mayor dolor el drama. Y sin embargo, 50 años después del abrazo de aquellos dos venerables padres, hemos de reconocer con gratitud y renovado estupor que ha sido posible, por impulso del Espíritu Santo, dar pasos realmente importantes hacia la unidad. Somos conscientes de que todavía queda camino por delante para alcanzar aquella plenitud de comunión que puede expresarse también compartiendo la misma mesa eucarística, como ardientemente deseamos. Pero las divergencias no deben intimidarnos ni paralizar nuestro camino. Debemos pensar que, igual que fue quitada la piedra del sepulcro, así también pueden ser quitados todos los obstáculos que impiden aún la plena comunión entre nosotros. Ancora impediscono la piena comunione tra noi. Una iglesia, unidad de la iglesia, es ayudar en todo el mundo, es buscar la felicidad en la paz y el amor, y la felicidad dada a nosotros en Jesucristo. Por otra parte, la Iglesia Armenia Ortodoxa aún no está en plena comunión con Roma, pero consideran a los católicos como hermanos. No decimos la latina, decimos la Iglesia Católica. Respetamos mucho a la Iglesia Católica, no porque sea una iglesia grande o poderosa, sino porque es una de las iglesias tradicionales, como la Iglesia Armenia. Y respetamos más el sistema y la disciplina que tienen en la Iglesia. Por eso estamos esperando tener lazos estrechos con el Vaticano. Pero aquí tenemos buenas relaciones con los católicos, especialmente con nuestros hermanos franciscanos, y somos amigos cercanos con el Patriarcado Latino. En realidad, estoy llevando el Christus de la Iglesia franciscana conmigo a Armenia el próximo mes. I am taking the Christus of the Franciscan Church here with me to Armenia next month.